para denominar con un solo vocablo a todos los pueblos de origen hispano y a las cualidades que nos distinguen de los demás. Llamamos humanidad al conjunto de todos los hombres y humanidad con minúscula a la suma de las cualidades propias del hombre. Así decimos, por ejemplo, que toda la humanidad mira con horror a los que obran sin humanidad. Llamamos cristiandad al conjunto de todos los pueblos cristianos y damos también el nombre de cristiandad con minúscula a la suma de las cualidades que debe reunir un cristiano. Esto supuesto, nada más fácil que definir las dos acepciones análogas a la palabra hispanidad. Significa, en primer lugar, el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico diseminados por Europa, América, África y Oceanía. Ramiro de Maeztu dice la idea de hispanidad no puede ser una idea, sino que se tiene que consagrar, encarnar en hombres concretos. Si no hay hombres con un perfil, con unos criterios, que ahora veremos cómo los define, no habrá hispanidad, es imposible que haya hispanidad. Incluso se atreve a darles el nombre, los denomina los caballeros de la hispanidad. En junio de 1629 llegaron una caravana de 50 frailes españoles desde México, 1629 hablamos. Después de haber recorrido 2.400 kilómetros llegaron a Santa Fe, Nuevo México, que es entonces la capital del pequeño asentamiento hispano de Nuevo México, ¿no? Iniciaron una campaña de evangelización masiva, recorrieron miles de kilómetros jugándose la vida, muchos murieron mártires. Pero entre 1630, son datos, no son periodos, más que hacer una obra de historia genérica, pues ideas de relatos interesantes, no pinceladas, ¿no? Por ejemplo, entre 1630 y 1635, apenas 70 misioneros franciscanos españoles bautizaron a 86.000 indios en lo que hoy en día es Arizona y Nuevo México, en 5 años, ¿no? Lo digo porque hoy en día, pues a lo mejor había gente de la propia iglesia que diría, no es importante, ¿no? Lo importante no tenemos que convertir ni bautizar a otros, no, pues en aquella época el éxito se medía en buena parte por el número de bautizados, ¿no? Fijamos, en 5 años, 86.000 recorriendo miles de kilómetros con... Yo creo que España, porque en principio, igual tengo me convence. La unión de las Españas unas con otras, tanto las Españas intrapeninsulares como las Españas americanas, yo creo que hay que verla como una unión de hermanos o incluso de cónyuges, como un matrimonio. Entonces, si España estuviese de verdad centrada en esa monarquía católica, en esa hispanidad, Europa, pues digamos que era una antigua novia. Europa se queda en un segundo plano. Y si tú te pones para pensar... Eulogio y ahora tengo. Eulogio discrepa de Javier y de Eterno. No necesitamos ayuda ideológica de ningún tipo. La hispanidad es cristianismo y sobre todo catolicismo. Dice, la hispanidad discrepa ahora mismo del Islam, y no estoy nada de acuerdo contigo, pero no, ahora lo diré por qué. Dice, y discrepa también de esta Europa, no de la Europa de los padres fundadores. ¿Qué discrepa de Europa? Pues es muy sencillo. Discrepa la Ilustración, que fue lo que empezó a correr España, tiene como valor la igualdad, mientras que la hispanidad tiene por valor la fraternidad. Y sin padre Dios no hay hermanos. Vamos a ver si nos entendemos. No somos iguales, somos hermanos. Ese es el mensaje de la hispanidad a la Europa ilustrada y masónica. Por lo tanto, siempre se distanciará de ella, pero sin olvidar que las raíces de Europa sí son cristianas, mientras que las de las tierras del Islam no lo son. ¿Se diferencia de las tierras del Islam? ¿Por qué? Pues precisamente por lo mismo, por ese concepto de hijo de Dios, que es el momento. Vamos a ver. Los musulmanes son hijos de Dios, sí, pero ellos no lo saben, ¿vale? Dice, para un musulmán decir que Dios es su padre es una blasfemia. ¿Tampoco es posible casarlo con Europa? Hombre, con la Europa actual, no, estoy de acuerdo, pero es que no fue, insisto, no fue la Europa de Schumann, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Por lo tanto, Europa, sé tú misma, Europa tiene que recristianizarse. Pero para centrar el debate, el mayor peligro de la hispanidad, por ejemplo, Eulogio, ese es el para que volvamos a retomar, porque puede ser el Islam, no es el peligro, puede ser la falta de
Es muy periodístico. Te agradezco mucho que insistas en la pregunta no respondida. Por eso me tengo que leer, y la respuesta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el mayor problema de la hispanidad? Pues el mismo que el mayor problema de España, entendido como cabeza de la hispanidad. El mismo que el mayor problema de Europa, que nos hemos olvidado de Cristo. Y entonces no hay manera de casar. Pues vamos centrando el debate. Centrándonos en la hispanidad. Era la España quingitana. O sea, España, hablando de territorialidad, que una nación también tiene ese concepto de territorio, fue y tuvo presencia. Y tiene una herencia, y tenemos una herencia de raza y etnográfica con África, con el norte de África, de aquí hasta el río Senegal, porque lo tenemos, porque es así. Y entonces, no podemos tampoco, y ahí pues hubo la historia, es una, vamos, está ahí, o sea, hubo una serie de invasiones, hubo un islamismo, que no es estar de acuerdo, no es comulgar con ello, no tiene nada que ver. Pero yo creo que el cristianismo es hermandad, no fraternidad, hermandad. Es ponerse en el lugar del otro y no convencerse de él, sino esa lo que has dicho tú, esa misericordia, esa esperanza, eso, porque si no al final caemos en lo de ellos, caemos en el ojo rojo, en el independiente, en la ley del mayor y en el no. ¿Sobre qué se asienta la hispanidad? Y voy a ir ya terminando para dejar el coloquio, lógicamente sobre dos puntales importantes, que es la cultura y que es la religión. ¿Por qué digo que son importantes? Especialmente, por ejemplo, en el aspecto estadounidense, ¿no? Estados Unidos, como vemos, una de las grandes minorías en crecimiento es la minoría hispana. No, si la hispanidad se asienta en el aspecto cultural, en el aspecto religioso, ¿cuál es la situación de los hispanos en Estados Unidos? A nivel cultural, el español, ¿no? Si no lo defendemos como una cultura, como una lengua, podemos decir, de tipo de vanguardia, pues es bueno, esta es la lengua de los inmigrantes, la lengua de los pobres, es la lengua de los sirvientes, ¿no? Porque es un idioma que exclusivamente se queda en los sectores bajos. Lógicamente nadie quiere vivir en un sector bajo, todo el mundo quiere que su hijo y su nieto sea mejor que él, y por lo tanto no le va a potenciar en una lengua que le va a calificar como de un sector que está bajo, ¿no? Entonces, o se hace para que tenga un reconocimiento a nivel científico, a nivel educativo, etcétera. Nosotros nos pasa porque nos obligan profesores casi exclusivamente al uso del inglés. Y si vemos incluso en las últimas elecciones, los programas que no se lee absolutamente nadie, los programas educativos, por ejemplo, que hablaba, por ejemplo, Ciudadanos, si Ciudadanos hubiese ganado las elecciones generales, ahora en este momento esta conferencia se estaría desarrollando en inglés, porque era casi el abandono absoluto del español como lengua educativa. Entonces, ciertamente, si la hispanidad podemos entenderla en buena medida como una civilización que se ha caracterizado ante todo por su catolicismo y por haber sido España precisamente el país que ha llevado a cabo una mayor labor evangelizadora a nivel mundial, pues se entiende que naturalmente una secta como la masonería no iba a permanecer indiferente ante lo que la hispanidad representaba. Ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta al hablar de las independencias de los virreinatos americanos. Entonces, dos preguntas más. Una muy breve. Maroto, Mañana todavía sí, tenemos. Pero es que me interesa mucho la opinión del profesor sobre la influencia que puede tener la masonería en el problema que tenemos en Cataluña. Ya sé que no tiene que ver mucho con el tema, pero me interesa mucho su... En Cataluña es un feudo masónico el más importante de España. Todas las guerras republicanas, todas, sin excepción, ha sido y es masónica, absolutamente. Y el resto de partidos en un porcentaje más alto que el resto de los partidos. Y eso que lo que estoy diciendo es mucho decir, pero en Cataluña es especial. Es más, la Gran Logia de Madrid en realidad depende de la de Cataluña. Por ahí atrás. Muchas gracias por la conferencia muy interesante. Ha mencionado de pasada el interés de Argentina en entrar en línea ecuatorial por el mercado. Me ha gustado mucho porque muchas veces pensamos en hispanidad y nos vamos a Hispanoamérica y tenemos ahí ese pequeño resquicio de gente hablando español, con un cariño enorme por España. En su opinión, ¿Guinea juega un papel en esa nueva hispanidad o podría jugar uno? ¿Cuál sería? ¿O tiene alguna visión respecto a Guinea?
Hombre, podría jugarlo. El problema es que, por ejemplo, con la última presidencia guineana, más bien Guinea Ecuatorial, casi se ha transformado en un satélite francófono, ¿no? O sea, está dentro de lo que es el bloque económico de los países francófonos. Incluso el francés, bueno, pues ha entrado por eso, ya ha entrado el francés ahí y por lo tanto ellos están haciendo una óptica en ese aspecto. Claro, aquí la circunstancia sería como hacer ver que, bueno, pues que precisamente eso que ellos tienen y que no tienen los demás, pues precisamente esa hispanidad puede servir de puente para el mundo africano con el mundo hispanoamericano, ¿no? Estimular un poco esa cualidad, como los filipinos ahora están descubriendo su cualidad. Sentido, hablamos en inglés, la lengua del mundo, vale, muy bien. ¿Y qué pasa de nuestra españolidad? ¿Y eso qué significa? Caramba, que China a través de Filipinas puede llegar a América. Caramba, esto hay que explotarlo como sea. Los filipinos están explotando, ahora están descubriendo su hispanidad. Me ha gustado mucho la conferencia, me ha parecido brutal, la verdad. Yo lo que quería preguntar es, en el ámbito educativo, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, y es una cosa que a mí visceralmente me produce mucho rechazo, ¿no? En la opción siempre por el inglés y el desprecio más absoluto por la educación en español. Y porque me sorprende también la ausencia brutal que hay en el sistema educativo español del estudio de la literatura hispánica, que ha sido luz en todo el mundo y que ha inspirado a autores ingleses, autores, bueno, anglosajones, autores alemanes. ¿Cómo podríamos renovar o si se te ha ocurrido a ti alguna vez cómo dar importancia al español? Es decir, en el mundo, en nuestro sistema educativo, para que tenga renombrancia mundial. También es que, por ejemplo, se ha impuesto un cierto imperialismo científico. Todos los papers, todos los estudios científicos siempre tienen que ir en inglés. El español no cuenta nada en ese sentido. ¿Se te ha ocurrido alguna manera o hacia dónde podríamos caminar? Entonces quería un poco, viendo también las potencialidades negativas de lo español, de la hispanidad, por ejemplo la exportación que se hace de España de la ideología del género, pero también centrarme en preguntarte la revolución marxista que pudo haber en América a partir de los años 40, en América, que ahí pues había la potencia soviética, supongo, instigándola. Hoy en día pues en España tenemos estas relaciones, así, profesores podemitas, ¿no?, con sobre todo Venezuela. Ayer incluso me metía en el Twitter de Teresa Forcadas y todavía está defendiendo activamente el régimen chavista. Los políticos ya no se atreven tanto. Pero ¿quién está detrás ahora mismo, aparte de Venezuela? Por ejemplo, Irán, con su televisión Hispan TV, ¿quién está fomentando ese proceso, digamos, de la antihispanidad, ¿no? Porque al final están aprovechando un idioma común, pero para extender unos fines. Quería decir yo que la pregunta de Joaquín me parece muy interesante porque pones apuntas al quién, ¿no? Al quién es el que pone el cascabel al gato, o quién es el que lidera, o quien tiene capacidad de liderar esa colaboración de ese bloque hispánico. Parece que lo máximo que aspiramos al futuro, aquí lo máximo que parece que apuntamos sería pues como una colaboración, que se crease un bloque cultural, económico, de influencia, de votar todos a la vez en el Festival de Eurovisión y en el Festival y en la OTI y en la ONU, de paso, pero aparte de eso, parece que es impensable, absolutamente de lunáticos, pensar en una integración que vaya más allá. Y sin embargo, la Unión Europea es una realidad, una integración que tiene sus sombras muy grandes y su burocracia europea tan nefasta, pero que paso a paso va consiguiendo un proyecto, porque ha habido unos líderes, ha habido unos planes, ha habido una voluntad política de conseguirlo. Mi cuestión, la pregunta que me viene automáticamente es si cree usted, porque además coincido con lo que se ha dicho, la conferencia ha sido un copia de verdad brutal, ha sido la verdad que es el tema de hora muy esclarecedora. Quisiera ver si pudiera poner algo de claridad también en la dirección siguiente, y es si ve usted de alguna forma, más o menos concreta, que exista una fuerza canalizadora de esos esfuerzos que el Estado español no emprende por la proliferación y defensa de alguna forma de la cultura hispánica, en todos sus aspectos, por lo menos de la lengua que menos,
fuera del Estado y fuera de esta sala, como tanto fuera del cirujano jordano por el Fernando Barcelona. Solamente unos minutos. Perdonad que me dirija a vosotros, pero esta ha sido culpa de don Javier Garisue Otero, que me pidió que no sé por qué me diese yo o iniciase esta entrega de los primeros premios a la hispanidad capitalina. Unas palabras sobre el dramatismo. El sentido dramático de la vida está relacionado con los valores estéticos. Es muy pronunciado. Los hispanos se enfrentan a la vida con pasión. Este apasionamiento impresiona mucho a gente de otras culturas y no siempre de forma positiva, tengo que decirlo. No les gusta a todo el mundo. A los hispanos les mueve la valentía, el heroísmo, la santidad, la gloria, las causas elevadas, los retos y riesgos a gran escala. Un aplauso para Eulogio, Juana. Te la doy a ti, pero a Juana también. Si es para las dos, pues tiene que ser para los dos. Ella tiene más fuerza, ¿no? ¿No quieres? Es más Bueno, Carabela o Galeón. Carabela. Así que... La verdad es que me encuentro muy a gusto entre vosotros y os tengo que agradecer este premio, porque como decía Chesterton, lo que no es tradición, dice, no decía de plagio, eso viene de un español, dice, lo que no es tradición es moda, y las modas duran muy poco. Bueno, pues, ¿por qué creé Hispanidad? Pues creé Hispanidad porque en ningún otro sitio podía hablar de Dios. Y porque me sentía, como os sentís muchos tradicionalistas, en el sentido de que tenéis un gran bagaje histórico, un gran bagaje cultural, unas ideas que sabéis profundas, las ideas profundas son aquellas que pueden llenar una vida, no son otra cosa. Y sin embargo, no tenéis el reconocimiento y posiblemente, dice, tardéis mucho en tenerlo. Y digo, bueno, pues así se siente un periodista cristiano en el mundo periodístico. ¿Por qué? Dice, porque no puedes hablar de Dios. Dice, ¿te lo prohíben? Hombre, no, nadie te va a prohibir. Dice, mira, Eulogio, no puedes hablar de Dios. Entonces, acuerdo, porque yo he sido siempre un periodista económico y además especializado en banca. Y por lo tanto, dice, pues hombre, no, dice, es que tú no tienes que hablar de Dios porque no te dedicas a esto. Pero es que en cualquier caso, no hablar de Dios significa para un cristiano, y eso es lo mismo que eso os ocurre a vosotros en política, no poder hablar. No poder hablar de Dios es no poder hablar de nada. Si no puedes hablar de lo más hondo que sientes, pues entonces es que no puedes hablar de nada. Por eso Fui sentenciado al
dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y por obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Sabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, mi voz levantó esperanza y avanzaste contra el pelotón. Con 3 balazos de Mauser corriste al Azabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. Me salva la tuya y hoy la amargura me hace llorar. Oh,